Bien, hay que agregar que la Contraloría está preparando justamente un informe muy potente sobre corrupción en Chile a propósito de este encargo que se ha hecho para analizar junto con la colaboración, de la Universidad Austral, Chile Transparente, y además es un estudio que accedió a fondos del programa de la Unión Europea Eurosocial para poder efectivamente realizar este catastro estadístico. Ya lo decía Magdalena, el 70% de las personas que participaron de esta encuesta consideran que Chile es hoy más corrupto que el año anterior. Queremos conversar justamente de estos temas con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, a quien ya tenemos en línea. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Alberto? A ver, lo primero, ¿qué tan preocupantes son estas cifras, Alberto? Bueno, son preocupantes en cuanto ya empiezan a ser constantes en el tiempo. El fenómeno, podríamos decir, de despertar de la corrupción de Chile, y como bien decían en la nota, viene de los casos de Penta, de SQM, ya que hay una sensación más grande de corrupción, es decir, 2014 en adelante, podríamos decir. Y lamentablemente las tendencias siempre han ido a que las percepciones de corrupción han ido aumentando. Y eso se ha ido cristalizando en el tiempo, y eso es lo que nos preocupa, porque demuestra que la reacción estatal y social, la verdad, no ha sido tan firme como la que debiésemos haber tenido para que esta curva empiece a cambiar y veamos mejoras en el ámbito de lucha contra la corrupción. Alberto, llama la atención que las percepciones de la gente que la Contraloría detecta tienen que ver con ámbitos más o menos específicos de la acción del Estado. No nace esta situación por una sensación general de que ha habido escándalos con la política, con su financiamiento ilegal, sino que la gente opina concretamente y en amplísimo porcentaje que hay corrupción, por ejemplo, en el mecanismo de compras públicas. O sea, gente que se supone que está más o menos enterada de que hay todo un dispositivo estatal para adquirir bienes, para adjudicar, ¿no es cierto?, estas compras, y la gente ve que pese a todos los esfuerzos que se han hecho ahí de transparencia en los últimos años, hay corrupción ahí, o en ámbitos como la contratación de personal, o sea, la percepción de que hay pituto, por ejemplo, para entrar a trabajar para el Estado, me imagino que a eso se refiere, o las licitaciones públicas, de obras públicas, o sea, son cuestiones bien concretas de la acción del Estado. Sí, es que al igual que en muchos mecanismos democráticos que hemos visto que han tenido fatiga y que tenían tanta fatiga que tuvimos y estamos viviendo el estallido social que estamos viviendo, en la lucha contra la corrupción ha pasado algo similar con algunos mecanismos. Por ejemplo, nuestra ley de compras públicas. Nuestra ley de compras públicas fue modelo durante mucho tiempo, pero es una norma que ha ido quedando obsoleta. Primero, ya tiene muchísimos vacíos, porque los corruptos lamentablemente, por eso son corruptos, ocupan esos vacíos y ya han ido creando ciertos mecanismos, como por ejemplo licitaciones arregladas, preparar bases, tener competencias que no son tales, a ponerse de acuerdos previos entre empresas, acuerdos entre funcionarios públicos y licitantes. Y por otra parte, una dirección de compras públicas que hizo muy bien su trabajo, que está encomendada por ley, que es tener este portal que permita las transacciones, que el mercado sea más dinámica, pero que no tiene en su misión principal el velar por la probidad de las compras públicas, y no tiene mayores herramientas más que hacer denuncias que finalmente son difíciles de comprobar. Por lo cual, y en eso nos parece muy bien el anuncio que hizo el ministro de Hacienda hace algunos meses, hay que cambiar nuestra ley de compras públicas. Y lo mismo nos pasa con otros mecanismos, como por ejemplo la ley de transparencia, que se ha ido quedando obsoleta en el tiempo. Y eso demuestra que el fenómeno es mucho más dinámico, que es algo que constantemente decimos en Chile Transparente, que acá tenemos que generar muchos más mecanismos que no tienen que ir a un cambio legal, sino que se pueden hacer por vía administrativa, pero requieren ese traspaso de atribuciones legales para que, por ejemplo, la Contraloría, el Consejo para la Transparencia, la Dirección de Compras Públicas y los mismos ciudadanos ocupando el acceso a la información, la libertad de expresión, podamos efectivamente hacer que estos chanchullos en buen chileno sean mucho más difíciles de realizar. Claro, conversamos a esta hora con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, en parte de las preguntas que se hacen en esta encuesta, se pregunta, por ejemplo, cómo se manifiesta la corrupción. Entonces, claro, temas como obtener beneficio por ser familiar de una autoridad, favorecer a un familiar y o amigo, amiga, aceptar dinero para acelerar un trámite, no denunciar un acto de corrupción, donde, por supuesto, los ítems ahí son altos, quiero decir, es decir, la respuesta más bien es bastante alta en términos de la corrupción que la gente observa. Pero aquí viene la parte que me parece interesante. Cuando se le pregunta a la persona en cuestión
¿cuán probable es que usted haga las siguientes acciones corruptas, como no denunciar algún acto de corrupción, ayudar a un familiar amigo, ocultar información, o modificar, algunos de mis datos personales para conseguir un beneficio, pagar u ofrecer dinero para acelerar un trámite? Somos todos súper buenos samaritanos, somos todo el Padre Hurtado. Entonces, quiero preguntarte cómo ves eso. Bueno, esto reafirma otro estudio que nosotros tenemos específico en la materia, que es la Encuesta Nacional de Integridad, donde se nos dan estas brechas y nosotros la ponemos también con otras preguntas: pagar o no pagar el Transantiago, votar o no votar basura, pagar o no pagar impuestos. Y aquí claramente tenemos un problema, y un problema grave, porque este tiene que ver con la base social, con lo que somos nosotros como seres humanos al final. Primeramente, nosotros reconocemos que existe corrupción en el país, que es importante y que nos indigna la corrupción, pero la vemos como siempre un acto del tercero. Entonces, el que hace la falta para pedir el bono que no necesitaba es el vecino, pero no soy yo, pero también yo lo hago porque me justifico al final que lo hago. Entonces voy buscando justificantes, y eso es muy interesante porque eso tiene que ver directamente con lo que estamos viviendo como sociedad. Cuando hay debilidad del Estado, cuando hay sensación de injusticia, cuando hay desconfianza, los incentivos para saltarme la fila, para pedir el bono que no necesito, son mucho mayores. Me empiezo a crear determinados cuentos que hacen que esto se justifique. Entonces, claramente esto vuelve a mostrar que existe una gran hipocresía, que ya es más bien individual y social, en cuanto a creer que la corrupción es un problema solamente de los políticos, de los empresarios, de los que toman decisiones, que evidentemente tienen una responsabilidad importante, pero no es mía. Y lo que hago yo finalmente tiene una justificación en otro tipo de consideraciones, ya sea en mi situación social, ya sea con frases tan manías y tan terribles como todos lo hacen, bueno, si el otro lo hace, ¿por qué yo no? Y ahí claramente tenemos un problema que tiene que ver con la educación, con la base social y también con una condena más social. En Chile no es un país donde la denuncia sea bien mirada en ninguna institución, y nosotros mismos. Uno lo ve en violencia intrafamiliar, como muchas veces, después de que hay un terrible femicidio, muchos vecinos dicen, pero si esto lo sabíamos todos. Bueno, y si lo sabían todos, ¿por qué no se denunció en su momento? Y lo mismo pasa con la corrupción. Todos lo hacen, pero yo no lo denuncio porque no me atrevo a denunciar, porque no existen los canales, o porque simplemente me da lo mismo, no es mi problema. Sí, o porque es más fácil, perdón, claro, Mauricio, o porque es más fácil ver la viga, la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, solamente. Siempre es más fácil decir, tú eres el malo y yo soy el bueno, solamente para dejarlo ahí. Absolutamente, y ese es el trasfondo que hay. Lo interesante es que hay otras sociedades que tienen una cultura de autocontrol. O sea, en ciertas universidades, en otros países, es imposible copiar. ¿Y por qué es imposible copiar? No solamente porque lo tengo en mi ADN, porque está mal hecho copiar, porque no lo hacen, sino porque si lo llego a hacer, mi compañero que está al lado se va a levantar indignado y me va a denunciar, porque le estoy violando su propiedad intelectual, porque él estudió y yo no, por la razón que sea. Lamentablemente eso no lo hemos logrado avanzar en nuestra cultura nacional y bueno, bastante latinoamericana, lamentablemente. Alberto, en el último tiempo y en muchas otras sociedades también de nuestro propio continente y de otras latitudes, el tema del narcotráfico se ha vuelto un factor clave de la corrupción y muchas veces aquí hemos querido ver como que es algo un poquito más lejano de Chile. Pero tú mismo destacabas en estos días que Chile es el tercer exportador de cocaína en la región y eso que no la producimos. Chile exporta al mundo droga dura. Está penetrando esto. Estamos viviendo un fenómeno social de violencia urbana que en muchas ocasiones se nos dice que aquí está el narco metido, desde el estallido social hasta las barras bravas, ¿no es cierto?, pasando por un montón de otros fenómenos urbanos y sociales. ¿Cuán metido está realmente el narco en nuestra sociedad, penetrando capas que ya pueden llegar a otras escalas, a otros niveles, corrompiendo, por ejemplo, al poder? Bueno, lamentablemente aquí yo creo que nos pasa algo muy similar a lo que nos pasó con la corrupción hace algunos años, que era mejor decir, mira, esto no es tan terrible, pasa en otros países, nosotros no somos Colombia, no somos Perú, no somos México. Bueno, y la verdad que así nos fuimos convirtiendo, y las estadísticas son duras, en el tercer exportador de cocaína a Europa sin producir un solo gramo de cocaína. Y hoy día Chile no es un país solamente de paso, es un país de consumo, es un buen mercado, ahí lo hemos visto en la pandemia. Y además produce determinadas drogas. La producción de drogas sintéticas de laboratorio en los últimos años se ha ido incrementando. Entonces, que esto vaya pasando de gris oscuro a negro, estamos lamentablemente a un paso, y esto no es el alarmista, uno ya empieza a ver ciertos fenómenos. Y lamentablemente aquí nuevamente nos quedamos con, mira, como todavía no pasa, no pongamos las alertas.
Hay un proyecto de ley que se envió para mejorar la lucha contra el narcotráfico, avanza muy lento en el Congreso, pero uno ve en otras cosas, como por ejemplo en cuál es la facilidad de lavar activos en Chile, que si bien es muy difícil, más difícil que en otros países de la región, pero Chile es una economía atractiva, que la unidad de análisis financiero no tiene todas las herramientas, que no podemos conocer quiénes son los dueños reales de las empresas en Chile, y eso es muy grave, porque el dueño podría ser un narcotraficante, y por otra parte que tenemos determinados vacíos para incluso comprar determinados bienes, como por ejemplo autos de lujo, que no podría comprarlo y no existe ninguna obligación de reportar quién compró ese auto y finalmente de dónde vienen esos dineros, de justificación de dinero. Por lo cual tenemos vacíos importantes que están siendo utilizados. Tú bien lo decía hace algunos días por el tema portuario. En los puertos chilenos hay vacíos. Si uno ve el presupuesto que tiene nuestra policía marítima es bastante escuálido. Es difícil que tenga un combate efectivo, por lo cual si tú me dices alertas principales que uno pudiera poner, esta es la número 1, porque finalmente cuando este fenómeno llega, el que está sufriendo es la persona que todos los días tiene que aguantar no solamente fuegos artificiales, sino el peligro de ser asesinado con una bala, que las balas no son locas, balas homicidas de parte de una banda que está peleando, y también esto empieza a afectar la economía, la credibilidad del país y finalmente nos empieza a encerrar. Yo espero que no nos transformemos en otros países donde uno tiene que vivir en un gueto, donde finalmente va al colegio, hace toda la vida adentro y tiene poca interacción social. Y lamentablemente eso se empieza a ver de manera creciente. Sí, Alberto, se nos va acabando el tiempo, pero también en esta encuesta se pregunta por el rol de la Contraloría y la verdad es que obtiene las notas más altas, ¿no? En cuanto a su, digamos, rol, valga la redundancia, como institución responsable finalmente de combatir la corrupción. Quisiera preguntarte cómo evalúas tú el rol que ha tenido Jorge Bermúdez. Mira, más que el rol específico del Contralor, desde el año 2012 la Contraloría cambia completamente y empieza a tener un cambio, uno podría haber dicho más rápido, más lento, pero pasa de ser un organismo meramente auditor y más bien lejano, o un organismo cercano a la ciudadanía que recibe denuncias y que es proactivo también en la lucha contra la corrupción. Faltan muchísimas cosas por cambiar, sin duda. Tiene que ir de la mano porque este es un sistema donde la Contraloría cumple un rol con un perfeccionamiento aún del Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero, el Consejo de Defensa del Estado, y que trabajemos como sistema. Pero si tú me dices, yo soy optimista, porque Chile tiene instituciones que pueden dar el ancho, con algunos ajustes, por supuesto, pero no estamos en las manos de nadie, y eso es algo muy bueno, y también es muy bueno que una persona, en este caso el Contralor, se preocupe de estos temas, los ponga sobre la mesa, incomodan a quien incomoden, y eso es muy bueno, cuando al Contralor o al Fiscal Nacional lo critican de la izquierda, lo critican de la derecha, que dicen que está por un lado, que dicen que está para el otro, significa que la pega está haciendo bien. Exacto, lo mismo decimos los periodistas, entre paréntesis. Bueno, y lo mismo digo yo, a nosotros en Chile Transparente nos han dicho que estamos aliados desde la CIA hasta la KGB, pero es parte del trabajo. De todas maneras, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, muchas gracias por este contacto con ADN Hoy. Muchas gracias.